Marido negaba intimidad a su esposa y la hacía sentir invisible, hasta que un joven amante apareció y su vida cambió para siempre. Las paredes de la casa de Camila guardaban un silencio sepulcral. Cada rincón estaba impregnado de un aire pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en un bucle de monotonía y vacío. La casa era grande, con muebles elegantes y cortinas de encaje importado, pero no importaba cuán hermosa fuera, porque dentro de ella se respiraba una tristeza insoportable. Camila se miró en el espejo del baño. Sus ojos, alguna vez llenos de vida, reflejaban una sombra de lo que fue. Sus labios estaban secos, sus ojeras marcaban la ausencia de noches felices. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo las hebras quebradizas entre sus dedos. Alguna vez, cuando era joven, solía pasarse horas arreglándose, buscando sorprender a Héctor. Pero con el tiempo, la indiferencia de su esposo había apagado cualquier deseo de hacerlo. No valgo nada para él, murmuró, con la voz apenas audible. Héctor era un hombre de negocios, siempre ocupado, siempre distante. Cuando se casaron, le prometió una vida llena de amor, promesas que con los años se fueron desmoronando como castillos de arena. Al principio, ella justificaba su frialdad. Está cansado, tiene mucho trabajo, las cosas mejorarán. Pero los años pasaron y las excusas se convirtieron en mentiras con las que se engañaba a sí misma. Las noches se volvieron largas y frías. Se acostaba temprano, con la esperanza de que él llegara y la abrazara como solía hacerlo antes. Pero Héctor llegaba tarde, se metía en la cama sin siquiera mirarla y al amanecer se marchaba antes de que ella pudiera decir una palabra. No había besos. No había caricias. No había nada. Camila dejó caer la toalla y se vistió lentamente, sintiendo la tela resbalar por su piel como un recordatorio de su propia soledad. Bajó a la cocina y vio el desayuno intacto que había preparado para su esposo. En la mesa, una nota escrita apresuradamente decía: reunión temprano. No me esperes. Era la misma frase de siempre. Se sentó en la mesa, apoyando la cabeza en las manos. Se preguntó en qué momento dejó de ser la mujer que inspiraba deseo en su esposo. Tal vez cuando se volvió predecible, cuando su amor dejó de ser una emoción y se convirtió en rutina. El teléfono sonó y ella contestó con desgano. ¿Bueno? Amiga. Era Julieta, su mejor amiga desde la universidad. Su voz era un torrente de energía, contrastando con el vacío que Camila sentía por dentro. ¿Lista para el café de siempre? Camila dudó. No tenía ganas de salir, pero tampoco quería seguir encerrada en esa casa que le recordaba su infelicidad. Sí, te veo en media hora. Se arregló con más esmero del usual, aunque sabía que no era por Julieta. Era porque, en el fondo, quería sentirse vista. Quería sentirse viva, aunque fuera solo por unas horas. El café de siempre estaba en una esquina acogedora del centro de la ciudad. Un lugar con aroma a vainilla y canela, con mesas de madera rústica y ventanales enormes que dejaban entrar la luz del mediodía. Camila llegó puntual y encontró a Julieta en una mesa junto a la ventana. «Tienes cara de tragedia», soltó Julieta sin rodeos, alzando una ceja mientras revolvía su café. «Gracias, qué amable», respondió Camila con una sonrisa irónica. Julieta la observó con detenimiento. «Héctor otra vez, ¿verdad?» Camila suspiró. «Siempre es Héctor». Julieta tomó un sorbo de su café y apoyó los codos sobre la mesa, mirándola con seriedad. «Amiga, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa cárcel?» «No es una cárcel, es mi matrimonio». «No me digas que sigues esperando a que él cambie». Camila bajó la mirada. En el fondo, una parte de ella todavía tenía la absurda esperanza de que un día Héctor la mirara como antes. Pero la realidad era otra. «No sé qué hacer», admitió en un susurro. Julieta suspiró con frustración. «Lo que tienes que hacer es dejar de vivir como una sombra. Sal, haz algo por ti. ¿Recuerdas quién eras antes de él?» Camila forzó una sonrisa, pero por dentro sentía un vacío inmenso. ¿Quién era antes de Héctor? ¿Quién era sin él? En ese momento, un mesero se acercó a su mesa con un café en mano. No era el mismo de siempre.
Este era más joven, con ojos profundos y una sonrisa cálida. Aquí tiene su café, señora. El tono en el que dijo señora le hizo sentir un escalofrío. No era un simple saludo formal, había algo en su mirada, una chispa de interés. Camila sintió un leve rubor en sus mejillas y apartó la vista. Gracias, murmuró. Julieta lo miró con picardía y cuando el mesero se alejó, sonrió con complicidad. Creo que alguien acaba de notar lo hermosa que eres. Camila se sintió ridícula por la forma en que su corazón había latido ante un simple gesto. Pero lo cierto era que hacía mucho tiempo que nadie la miraba de esa forma. Esa noche, cuando Héctor llegó tarde como siempre, Camila lo estaba esperando en la cama. Se acercó a él con cautela, tratando de tocar su brazo, buscando algún tipo de conexión. Héctor. Estoy cansado, respondió él, apartándose sin siquiera mirarla. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Me amas?, preguntó de golpe. Héctor se detuvo por un instante, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Luego se encogió de hombros. No seas dramática, Camila. Se metió a la cama y apagó la luz. Camila se quedó sentada en la oscuridad, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Esa noche, supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no podía seguir viviendo en la sombra de un amor inexistente. El día amaneció con un cielo grisáceo, como si el universo mismo reflejara la pesadez en el corazón de Camila. Se levantó de la cama con el cuerpo entumecido por la falta de descanso. A su lado, la silueta de Héctor seguía inmóvil, dándole la espalda como de costumbre. Se quedó unos segundos observándolo, preguntándose si alguna vez volvería a sentir algo más que resignación por aquel hombre. Se duchó en silencio, dejando que el agua caliente resbalara por su piel como si pudiera limpiar el peso de la indiferencia de Héctor. Mientras se vestía, se sorprendió al escoger una blusa que había dejado de usar hace años. Era de un tono rojo intenso, con un escote sutil pero elegante. La combinó con unos pantalones oscuros y se dejó el cabello suelto. Cuando bajó a la cocina, encontró la mesa del desayuno intacta, como siempre. Héctor ya se había marchado sin decir una palabra. Sobre la mesa, una nota escrita con la misma frialdad de siempre. No podré llegar temprano hoy. No me esperes. Un nudo se formó en su garganta. Rompió el papel en pedazos y lo dejó caer al suelo, sintiendo una ira contenida que jamás se había permitido. Se sirvió una taza de café y salió de la casa con un impulso que no pudo detener. No quería quedarse allí, en ese mausoleo de recuerdos muertos. El café donde solía reunirse con Julieta era su refugio. Allí podía perderse entre el aroma de la canela y la vainilla, observando la vida de los demás mientras la suya seguía estancada en la monotonía. Apenas cruzó la puerta, sintió una mirada sobre ella. Era él. El mismo mesero de la vez anterior. Adrián. Se movía con una gracia natural entre las mesas, saludando a los clientes con una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. Camila se sorprendió a sí misma observándolo, analizando cada uno de sus movimientos. Había algo en él, algo en la manera en que su energía contrastaba con la sombra en la que se había convertido su vida. Camila, la voz de Julieta la sacó de su trance. ¿Otra vez distraída? Camila se sonrojó y tomó asiento. No, solo estaba pensando. Julieta la miró con suspicacia pero no dijo nada. Unos minutos después, Adrián se acercó a su mesa con una sonrisa en los labios. Buenos días, señoras. ¿Lo de siempre? Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era lo que decía, sino como lo decía. Había un matiz en su voz, una calidez que la desarmó. Sí, gracias, respondió Julieta sin notar nada inusual. Pero Adrián mantuvo su mirada en Camila un instante más antes de retirarse. Ella sintió su pulso acelerarse de manera irracional. ¿Desde cuándo te pones nerviosa por un mesero?, bromeó Julieta con una risa burlona. No es eso. Es solo, no sé. Julieta tomó su café y la observó con interés. Amiga, de verdad necesitas recordar que eres una mujer. No una esposa, no una sombra.
una mujer. Camila apretó la taza entre sus manos. Sabía que Julieta tenía razón. Adrián regresó poco después, colocando el café frente a Camila con un gesto lento, casi deliberado. Esta vez, cuando la miró, su expresión era distinta. Había curiosidad en sus ojos, una especie de interés que la inquietaba y la halagaba a la vez. «Espero que lo disfrute», dijo con voz baja, como si fuera un secreto solo entre ellos. Camila no supo qué responder. Cuando Adrián se alejó, sintió que algo dentro de ella se removía. Una chispa. Un temblor. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Esa noche, cuando volvió a casa, Héctor no estaba. Como siempre. Caminó hasta la ventana y miró su reflejo en el vidrio. Se preguntó qué vería Adrián en ella. ¿Era solo una simple cortesía o había visto algo que ella misma había olvidado? Por primera vez en años, sintió una inquietud diferente. No era tristeza. No era resignación. Era el primer susurro de algo que aún no podía nombrar. La noche se cernía sobre la ciudad, oscura y silenciosa. Camila se encontraba en su habitación, sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida en el reflejo de la ventana. Afuera, la vida seguía su curso, indiferente a su dolor. Dentro de aquella casa, el tiempo parecía haberse congelado en una rutina inquebrantable. Héctor no había llegado aún. Ni siquiera se molestó en avisar. Tal vez estaba en una reunión de trabajo, tal vez con alguien más. Camila dejó escapar un suspiro amargo. Hacía tiempo que había dejado de preguntarse dónde estaba su esposo cuando desaparecía por largas horas. Lo único que le dolía era lo evidente, él no quería estar con ella. Se levantó con un impulso repentino. No quería pasar otra noche encerrada entre las sombras de su infelicidad. Sin pensarlo demasiado, tomó su abrigo y salió de la casa. Sus pies la llevaron instintivamente al único lugar donde sentía un poco de calma. El café. Cuando entró, el aroma familiar a canela y vainilla la envolvió como un abrazo cálido. A esas horas, el lugar estaba casi vacío, con solo un par de clientes dispersos en las mesas. Camila escogió una junto a la ventana y se abrazó a sí misma, tratando de encontrar consuelo en la tenue luz del local. No esperaba verla a esta hora. Su corazón dio un vuelco. Adrián estaba allí, con esa sonrisa ladeada que parecía iluminar todo a su alrededor. Se veía diferente sin su uniforme de trabajo, más relajado, con una chaqueta oscura y el cabello ligeramente despeinado. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía dormir, admitió con sinceridad, sin siquiera pensar en lo que decía. Adrián la observó con interés, inclinándose ligeramente sobre la mesa. No es bueno estar sola cuando el insomnio golpea. Había algo en su voz, algo en la manera en que la miraba, que la hacía sentir cosas que no debería. ¿Le molesta si la acompaño? Camila dudó por un instante, pero finalmente asintió. Adrián se sentó frente a ella con naturalidad, como si aquel encuentro hubiera estado destinado a suceder. ¿Difícil de dormir o difícil de olvidar?, preguntó él, con un matiz de curiosidad en su voz. Camila sintió que su garganta se cerraba. Ambas cosas. Adrián no insistió, pero su mirada decía que entendía más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. A veces el café ayuda, dijo con una sonrisa. Otras veces, solo empeora todo. Camila dejó escapar una risa suave. Hacía tanto que no reía de verdad, que el sonido le resultó extraño. Hablaron durante horas. De cosas triviales, de sueños olvidados, de la vida misma. Camila se sorprendió al darse cuenta de que se sentía cómoda, que podía respirar sin el peso de la tristeza oprimiéndole el pecho. Cuando la madrugada se asomó, Adrián la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Mereces ser feliz, Camila». Su nombre en sus labios sonó distinto. Íntimo. Peligroso. Camila sintió un torbellino en su interior. No debía sentir lo que estaba sintiendo, pero era inevitable. Cuando se despidieron, su mano rozó la de él por un instante. Un toque fugaz, casi accidental. Pero suficiente para despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Esa noche,
Al llegar a casa, Camila se miró en el espejo. Había un brillo en sus ojos que no había visto en años. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió la posibilidad de querer algo más. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Camila caminaba sin rumbo fijo, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, sintiendo el frío del viento en su piel. Su mente era un torbellino de pensamientos, emociones y deseos que no se atrevía a nombrar. Desde aquella noche en el café con Adrián, algo dentro de ella había cambiado. No podía dejar de pensar en él. En su voz, en su sonrisa, en la forma en que la miraba, como si realmente la viera. Como si fuera alguien que importaba. Sacudió la cabeza, intentando disipar aquellos pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba sintiendo? No podía permitirse esas emociones. Estaba casada. Aunque en la práctica su matrimonio no fuera más que un cascarón vacío, seguía siendo una esposa. Pero, ¿acaso Héctor aún era su esposo en algo más que el nombre? Apretó los labios y continuó caminando, con el corazón latiendo con fuerza, con el alma enredada en un conflicto que no podía resolver. De pronto, sintió su celular vibrar en el bolso. Lo sacó con manos temblorosas y su corazón se detuvo un segundo cuando vio el mensaje. ¿Te puedo ver? Era Adrián. Su primer impulso fue ignorarlo. Fingir que no lo había visto, seguir con su vida como si nada estuviera pasando. Pero algo en su interior, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo, la empujó a responder. Sí. No había pasado ni un minuto cuando recibió otra respuesta. Te espero en el parque de siempre. Camila sintió que el aire le faltaba. ¿Qué estaba haciendo? Pero sus pies ya habían tomado una decisión antes que su mente. El parque estaba casi vacío cuando llegó. Las hojas de los árboles se mecían con el viento, susurrando secretos que solo la noche podía entender. Y ahí estaba él. Adrián la esperaba de pie junto a un viejo banco de madera, con las manos en los bolsillos y una expresión intensa en el rostro. Cuando la vio, su sonrisa apareció de inmediato, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. No pensé que vendrías. Camila tragó saliva. Yo tampoco. Se quedaron en silencio por un instante, estudiándose mutuamente. Adrián fue el primero en romperlo. Camila, he pensado mucho en ti. Sus palabras la atravesaron como una ráfaga de viento. No deberías decir eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Camila apartó la mirada. No podemos. Lo sé, la interrumpió él. Pero a veces lo que no podemos hacer es lo único que queremos. Adrián dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre sus cuerpos. Camila sintió su perfume, una mezcla de madera y algo dulce que la envolvió de inmediato. Su corazón latía desbocado. Dime que no sientes nada, susurró él. Camila abrió la boca para responder, pero no pudo. Porque mentir en ese momento habría sido imposible. Adrián alzó una mano con delicadeza y le apartó un mechón de cabello del rostro. Su toque fue leve, pero suficiente para enviar un escalofrío por toda su piel. Camila. Fue apenas un susurro antes de que sus labios se encontraran. El beso fue suave, casi tembloroso al principio. Pero en cuanto ella cerró los ojos, en cuanto se permitió sentir, la barrera que los separaba se rompió. Sus labios se entrelazaron con una mezcla de urgencia y ternura, con la intensidad contenida de dos almas que se habían encontrado en el momento equivocado. Adrián la sostuvo por la cintura, atrayéndola hacia él con delicadeza, como si tuviera miedo de que se desvaneciera. Camila, por su parte, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por primera vez en años, no se sentía invisible. Por primera vez en años, alguien la hacía sentir viva. Pero la realidad cayó sobre ella como un balde de agua helada. Se separó abruptamente, respirando entrecortadamente, con los labios aún temblorosos. No, no puedo. Adrián la miró con una mezcla de dolor y comprensión. Lo siento, murmuró ella, dando un paso atrás. Esto no debería estar pasando. Adrián no la detuvo. Solo la miró con esa intensidad que la hacía temblar.
pero está pasando. Camila sintió las lágrimas arder en sus ojos. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se alejó con el corazón desbocado, con la mente gritando que lo correcto era huir, pero con el alma gritando que, por primera vez en años, había sentido lo que era estar viva. Esa noche, cuando llegó a casa, Héctor estaba en la sala, con la mirada fija en su celular. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Camila pasó de largo, subió las escaleras y se encerró en su habitación. Se miró al espejo, con los labios aún temblando por el beso que no debía haber sucedido. Pero que había cambiado todo. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtraba a través de las cortinas de la habitación. Camila abrió los ojos con pesadez, sintiendo su cuerpo tenso, como si la culpa y el deseo la hubieran mantenido en vilo toda la noche. Giró la cabeza y miró el espacio vacío a su lado en la cama. Héctor no había dormido en casa. No era la primera vez. Y, sin embargo, esta vez se sintió diferente. No por su ausencia, sino porque, por primera vez, no le importó. Se levantó con un suspiro y caminó hacia el baño. Se observó en el espejo y llevó los dedos a sus labios. Cerró los ojos y el recuerdo la golpeó como una tormenta, el roce de la piel de Adrián, su respiración entrecortada, la intensidad de su mirada antes de besarla. La sensación aún estaba allí, impregnada en su cuerpo como un veneno dulce que la hacía arder por dentro. Se maldijo en silencio. ¿Cómo había permitido que sucediera? Y lo peor, ¿por qué deseaba que volviera a pasar? Sacudió la cabeza y se obligó a concentrarse en su día. Se vistió con rapidez y bajó a la cocina. Se preparó un café en silencio, pero cuando tomó la taza entre sus manos, notó que le temblaban los dedos. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Adrián. No quiero que lo que pasó anoche te haga sentir mal. Pero tampoco quiero que lo ignores. Dime dónde y cuándo, y dejaré que decidas qué sigue. El corazón de Camila dio un vuelco. Se mordió el labio, debatiéndose entre el miedo y el deseo. Y luego, antes de poder pensar demasiado, escribió su respuesta. Hoy. A las 6. En el mismo lugar. En cuanto presionó enviar, sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Era una locura. Pero ya no podía detenerse. El reloj marcaba las 6 cuando Camila llegó al parque. Su respiración estaba agitada, pero no por la caminata, sino por la ansiedad. Miró alrededor y su corazón se aceleró al ver a Adrián esperándola junto al viejo banco de madera. Él la vio y sonrió. Y en ese instante, supo que ya no había marcha atrás. Camila se acercó con pasos inseguros, como si estuviera cruzando una línea que la llevaría a un lugar desconocido. Viniste, dijo Adrián en voz baja, con una mezcla de alivio y anhelo. No debería haberlo hecho. Pero lo hiciste. Ella apartó la mirada. No sé qué estoy haciendo. Adrián dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre sus cuerpos. Estás buscando lo que mereces. Las palabras la atravesaron como un relámpago. Camila sintió que su respiración se volvía errática. Quería responder, decir algo que pusiera un freno a lo que estaba ocurriendo. Pero entonces Adrián levantó la mano y rozó su mejilla con la punta de los dedos. Y todo pensamiento racional desapareció. Se dejó llevar. Se inclinó hacia él sin pensarlo, sin miedo, sin culpa. Sus labios se encontraron con desesperación, con la furia contenida de años de olvido y soledad. Adrián la tomó por la cintura y la atrajo hacia él, profundizando el beso con una intensidad que la hizo temblar. Sus dedos se hundieron en su cabello, explorando, saboreando, devorándola como si ella fuera un milagro que no merecía perder. Camila se aferró a él, sintiendo la calidez de su piel incluso a través de la ropa. La pasión la envolvió como una llama incontrolable, quemando todo vestigio de razón. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Adrián apoyó su frente contra la de ella, sus manos aún sujetándola con firmeza. Camila. Su nombre en sus labios era un susurro cargado de anhelo. Ella cerró los ojos. No podía seguir negándolo. No quería seguir negándolo. Llévame contigo.
Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Adrián la miró con incredulidad, pero su expresión se transformó en puro deseo. ¿Estás segura? Camila asintió sin dudar. Y entonces, sin más palabras, la tomó de la mano y la guió fuera del parque. El camino al apartamento de Adrián fue un torbellino de emociones. Camila sentía su corazón golpear contra su pecho con una fuerza abrumadora. Sus dedos entrelazados con los de Adrián parecían arder, como si cada roce fuera una promesa de lo que vendría. Cuando llegaron, él abrió la puerta y la dejó pasar primero. Camila cruzó el umbral con un nudo en la garganta. El apartamento de Adrián era pequeño pero acogedor, con paredes de tonos cálidos y una tenue luz iluminando el espacio. Todo en él reflejaba su esencia, sencillo, apasionado, lleno de vida. Adrián cerró la puerta detrás de él y la observó con intensidad. No necesitaban palabras. En un instante, él acortó la distancia entre ambos y la besó con hambre, con la urgencia de quien ha esperado demasiado. Camila respondió con la misma necesidad, con la misma desesperación de quien ha estado muriendo de sed y finalmente encuentra agua. Sus manos recorrieron su espalda, su cabello, cada rincón de su piel que pudo alcanzar. Adrián la levantó en brazos y ella rodeó su cintura con las piernas, sintiendo la presión de sus cuerpos unidos. No había dudas. No había miedo. Solo el presente. Solo la necesidad de sentirse viva. Se entregaron el uno al otro sin reservas, sin miedos, sin culpa. Y cuando la madrugada los encontró entrelazados en la cama, con el cuerpo aún ardiendo y la respiración entrecortada, Camila comprendió algo que la dejó sin aliento. Ya no había vuelta atrás. El sol se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Adrián, proyectando sombras suaves sobre la piel desnuda de Camila. Abrió los ojos lentamente, sintiendo un peso extraño en su pecho, una mezcla entre plenitud y miedo. Por un instante, no recordó dónde estaba. Pero entonces sintió el calor del cuerpo de Adrián a su lado, su respiración pausada, la manera en que su brazo descansaba sobre su cintura, como si incluso en sueños temiera que ella desapareciera. La realidad cayó sobre ella como una tormenta. Había cruzado la línea. Y no se arrepentía. Se giró lentamente y lo observó. Adrián dormía con una expresión tranquila, su cabello ligeramente despeinado, sus labios entreabiertos en un suspiro silencioso. Se veía tan joven, tan libre, tan diferente a todo lo que había conocido en su vida. Sintió una punzada en el pecho. ¿Qué estaban haciendo? ¿A dónde los llevaría esto? Un movimiento involuntario hizo que Adrián abriera los ojos. Parpadeó un par de veces antes de enfocarla, y cuando lo hizo, una sonrisa cálida iluminó su rostro. «Buenos días», susurró, con la voz aún rasposa por el sueño. Camila no respondió de inmediato. Su mente estaba demasiado ocupada peleando con su corazón. «Buenos días», dijo al fin, con un hilo de voz. Adrián se incorporó un poco, apoyando un codo sobre la cama para mirarla mejor. «¿En qué piensas?». Camila desvió la mirada, jugando con la sábana entre sus dedos. «En que esto no debería estar pasando». Adrián exhaló un suspiro y llevó una mano a su rostro, acariciando su mejilla con ternura. «Pero pasó». Camila cerró los ojos ante su toque. «Y pasará de nuevo», añadió él con seguridad. «Porque no puedes mentirme, Camila. No puedes mentirte a ti misma». Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tenía razón. No podía seguir negándolo. Pero tampoco podía permitir que su corazón se enredara demasiado. Se separó lentamente de su abrazo y se levantó de la cama, envolviéndose en la sábana con un gesto torpe. «Tengo que irme». Adrián la observó en silencio por un instante, como si analizara cada uno de sus movimientos, cada una de sus dudas. Finalmente, asintió. «No voy a detenerte», dijo con suavidad. «Pero quiero que sepas que esto es real. Que yo, estoy aquí para ti». Las palabras la desarmaron. Camila no respondió. Se vistió en silencio, sintiendo el peso de su propia indecisión en cada prenda que se ponía. Antes de salir, se giró una última vez. Adrián aún estaba sentado en la cama, con la mirada fija en ella.
Nos veremos pronto, dijo él, con una certeza que la asustó. Camila solo pudo asentir antes de salir por la puerta. El trayecto de regreso a casa fue un caos en su mente. Sus pensamientos chocaban entre sí, tratando de encontrar una lógica que justificara lo que había hecho. Pero la verdad era simple. Héctor la había dejado de ver. Adrián la había hecho sentir viva. No era una excusa. Era una revelación. Cuando llegó a su casa, la encontró vacía, como siempre. El aire estaba impregnado de la misma frialdad de todos los días, de la misma ausencia que la había acompañado durante años. Se detuvo en el umbral de la sala y miró a su alrededor. De pronto, se dio cuenta de lo diferente que se sentía. Era como si su piel hubiera cambiado, como si la casa en la que había vivido durante tanto tiempo ya no le perteneciera. Caminó hasta el espejo del pasillo y se observó con detenimiento. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer distinta. Había algo en sus ojos, un brillo que no estaba ahí antes. Su boca todavía tenía el rastro de los besos de Adrián. Su piel todavía ardía con el recuerdo de sus caricias. No era la misma. Y eso lo cambiaría todo. El día transcurrió entre un mar de pensamientos y emociones encontradas. Camila intentó actuar con normalidad, cumplir con sus rutinas, pero algo dentro de ella se había roto. O tal vez, se había arreglado. Cuando Héctor llegó esa noche, lo vio con nuevos ojos. Entró como siempre, con su traje impecable y su expresión indiferente. Dejó el portafolio en la mesa y se sirvió un whisky sin siquiera mirarla. Pero Camila no era la misma de ayer. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó con voz tranquila. Héctor levantó la vista, como si se sorprendiera de que ella hablara. Lo mismo de siempre. Camila asintió y lo observó con atención. Por primera vez, no sintió dolor. No sintió desesperación. Solo vio a un hombre que ya no tenía poder sobre ella. Hoy salí, dijo de pronto. Héctor frunció el ceño. Sí. ¿A dónde? A un café. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Héctor asintió, sin demasiado interés. ¡Qué bien! Camila lo miró un momento más, esperando sentir algo. Celos. Amor. Rabia. Pero no hubo nada. Y en ese instante, lo supo. Su vida con Héctor había terminado hacía mucho tiempo. Solo faltaba que ella tuviera el valor de admitirlo en voz alta. El ambiente en la casa se había transformado de una manera sutil, pero innegable. Héctor, sumido en su rutina egoísta y predecible, no se dio cuenta de inmediato. Sin embargo, algo en la forma en que Camila se movía, en la manera en que la luz volvía a habitar sus ojos, lo inquietó. Ella ya no era la misma. No era la mujer sumisa que lo esperaba todas las noches con la cena servida, con el corazón lleno de ilusiones rotas. Había algo en su postura, en la seguridad con la que hablaba, en la forma en que ya no lo miraba con súplica, sino con una especie de calma que lo desconcertaba. El cambio era tan evidente que incluso los empleados de la oficina de Héctor lo notaron antes que él. Señor, su esposa pasó por la empresa esta mañana, le comentó su asistente un día, con una sonrisa apenas disimulada. Se veía radiante. Radiante. Héctor frunció el ceño, sin saber por qué ese comentario le molestaba tanto. Camila, por su parte, ya no cargaba con la desesperación de antes. Su mente, su cuerpo y su corazón estaban despiertos. Después de aquella noche con Adrián, cada latido de su corazón había cambiado. No era solo la pasión que había descubierto en sus brazos, sino la libertad de sentirse viva, de ser vista, de ser deseada. Era el renacimiento de la mujer que había estado dormida durante años. Caminaba diferente. Sonreía diferente. Incluso su forma de vestir cambió. No fue algo planeado, simplemente sucedió. Cuando se miró en el espejo antes de salir aquella mañana, notó que había elegido un vestido que llevaba años guardado en el armario. Un vestido que abrazaba su figura con elegancia, que la hacía sentir poderosa. Era un reflejo de lo que ahora habitaba en su interior. Se encontró con Adrián más de una vez esa semana.
No siempre terminaban enredados en sábanas ardientes, a veces simplemente hablaban, se reían, compartían secretos que no podían decirle a nadie más. Adrián le devolvió la vida. Y ella, sin darse cuenta, le estaba entregando su alma. El día en que Héctor descubrió la verdad fue una tarde cualquiera, como cualquier otra en la que él había dado por sentado que su esposa seguiría ahí, esperándolo en la sombra. Pero el destino, o tal vez la ironía de la vida, le tenía preparada una sorpresa cruel. Héctor había terminado una reunión importante y decidió salir antes de la oficina. No porque quisiera ver a Camila, sino porque estaba cansado de todo, incluso de su propia rutina. Mientras conducía por la ciudad, sintió el impulso de llamarla. Pero algo lo detuvo. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que le había preguntado a Camila cómo estaba. No recordaba cuándo había sido la última vez que había notado si su esposa estaba feliz, triste o simplemente existiendo. Tal vez por eso, cuando la vio en ese café, tardó unos segundos en reconocerla. No estaba sola. Camila reía. Y frente a ella estaba Adrián, con los ojos clavados en ella de una forma que no dejaba espacio para dudas. Era una mirada de hombre. De amante. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su pecho se contrajo de una manera brutal, como si de repente el aire le faltara. Camila levantó la vista en ese instante. Y lo vio. Por un momento, todo pareció detenerse. La expresión de Héctor pasó del desconcierto a la furia en cuestión de segundos. Camila, en cambio, se mantuvo en calma. No porque no sintiera miedo, sino porque en su interior ya sabía que este momento llegaría. Adrián percibió la tensión y se enderezó en su asiento. Héctor caminó hacia la mesa con pasos firmes, la mandíbula tensa, los puños cerrados. ¿Qué carajo significa esto? Espetó con voz contenida, pero venenosa. Camila no parpadeó. Significa exactamente lo que parece. Héctor soltó una risa cínica. Dime que esto es una broma. No lo es. Por primera vez en mucho tiempo, Camila habló con una seguridad que lo desconcertó. Adrián permaneció en silencio, pero su presencia era un desafío en sí mismo. Héctor apretó los dientes. Eres mi esposa, Camila. Fui tu esposa. Hasta que me hiciste sentir invisible. El golpe de sus palabras fue más fuerte que cualquier bofetada. Héctor la miró con incredulidad, como si no pudiera entender lo que estaba escuchando. ¿Esto es por venganza? ¿Para castigarme por qué? ¿Por trabajar demasiado? ¿Por no decirte lo suficiente que te ves bonita? Camila soltó una risa amarga. No, Héctor. Esto no es venganza. Esto es amor. Las palabras salieron de su boca con una certeza inquebrantable. Héctor sintió que la sangre le hervía. ¿Amor? Bufó. Ni siquiera lo conoces. Camila lo miró con una compasión que lo enfureció aún más. Lo conozco más de lo que alguna vez te conocí a ti. Héctor golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas temblaran. Eres mi esposa. Era tu esposa. Hasta que decidiste que yo no existía. La tensión en el café era sofocante. Algunas personas miraban de reojo la escena, sintiendo el peso del drama que se desataba frente a ellos. Héctor respiró hondo, intentando recuperar el control. Camila, vamos a casa. Pero ella negó con la cabeza. Ya no tengo un hogar contigo, Héctor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor sintió, por primera vez en su vida, que estaba perdiendo. Que había perdido algo irremediable. Y no supo qué hacer con eso. El silencio en la casa era espeso, cargado de una tensión insoportable. Camila estaba de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en Héctor, quien caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Después de lo sucedido en el café, él la había seguido hasta la casa, incapaz de aceptar lo que acababa de presenciar. Su orgullo herido lo consumía, y cada movimiento suyo destilaba rabia, incredulidad, desesperación. ¿Cómo te atreviste? Espetó finalmente, girando para encararla. ¿Cómo tuviste el descaro de exhibirte con él en público?
¿Es que no tienes vergüenza? Camila ni siquiera parpadeó ante su ataque. ¿Vergüenza?, repitió con voz serena. ¿Por qué tendría que sentir vergüenza? Héctor bufó, exasperado. Eres mi esposa. Eras mi esposa y te revolcabas con un mocoso en la cara de todo el mundo. No hables de lo que no sabes, Héctor, respondió ella con frialdad. Y, por cierto, hace años que dejé de ser tu esposa. Su tono era firme, pero sin rastro de odio. No había rencor en su mirada, solo la determinación de una mujer que había decidido dejar atrás el pasado. Héctor se pasó una mano por el cabello, su frustración aumentando con cada segundo que pasaba. ¿Cómo llegamos a esto, Camila? ¿Cómo permitiste que todo esto pasara? Camila soltó una risa amarga. ¿Cómo permití?, repitió con incredulidad. No, Héctor. La pregunta correcta es cómo permití que tú me hicieras sentir invisible por tanto tiempo. Él se quedó en silencio. Me ignoraste, me apartaste, me trataste como un mueble más en esta casa. Durante años, me pregunté qué hacía mal, qué me faltaba para que me miraras. Para que me tocaras. Para que siquiera me hablaras con el más mínimo interés. Las palabras le dolían al salir, pero no porque fueran mentiras, sino porque eran la verdad que había callado por tanto tiempo. Héctor la miraba fijamente, pero ya no con rabia. Había algo diferente en sus ojos. ¿Era miedo? Y ahora, cuando al fin recupero mi voz, cuando decido que merezco más que tus migajas, vienes a exigirme explicaciones. Héctor apretó los puños. Camila, yo. No, Héctor, lo interrumpió ella. No quiero oír disculpas vacías. No quiero que finjas que ahora te importa, solo porque ya no me tienes. Él apretó los labios con fuerza, luchando contra sus propios demonios. Dame una oportunidad, dijo finalmente, con voz más baja, más vulnerable. ¿Puedo cambiar? Camila sintió un nudo en el estómago. No porque sus palabras la conmovieran, sino porque se dio cuenta de que ya no significaban nada. No puedes, respondió con dulzura, sin rastro de resentimiento. ¿Por qué no quieres? Héctor la miró con angustia. Puedo intentarlo. Camila negó con la cabeza. No quiero ser el castigo que te obligue a intentarlo. No quiero ser la mujer con la que te resignas a estar porque el orgullo no te deja perder. Él abrió la boca, pero no encontró palabras. Y Camila, por primera vez en su vida, sintió paz. Respiró hondo y tomó su decisión. Me voy. Héctor pareció tambalearse. No, no puedes estar hablando en serio. Lo estoy. El silencio que siguió fue aterrador. Los ojos de Héctor se llenaron de algo que nunca antes había mostrado, verdadero pánico. Camila, por favor. Ella no se inmutó. No quiero seguir viviendo en una casa donde no soy amada. Él la miró con desesperación. ¿Te vas con él? Camila sonrió con tristeza. No. Me voy conmigo misma. Héctor cerró los ojos por un momento, como si el peso de sus palabras lo derrumbara. Cuando volvió a abrirlos, ella ya había dado media vuelta y caminaba hacia la puerta. Y, por primera vez en su vida, Héctor sintió lo que era perder. Camila sintió el aire frío de la noche golpear su rostro en cuanto salió de la casa. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. Era adrenalina. Era libertad. No llevó mucho. Solo una maleta con lo esencial. Lo demás no importaba. Tomó un taxi y le dio una dirección sin pensarlo demasiado. Minutos después, estaba de pie frente a la puerta de Adrián. Antes de poder dudar, antes de que el miedo la hiciera retroceder, tocó el timbre. Adrián abrió casi de inmediato, y al verla, sus ojos reflejaron sorpresa, pero también algo más profundo. Camila. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, pero con la voz firme. Me fui. Él no preguntó nada más. Solo la abrazó con toda la fuerza de alguien que sabía que, a veces, el amor llegaba justo cuando más lo necesitabas. Y Camila, por primera vez, se permitió ser feliz.
Camila despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas del pequeño departamento de Adrián. Por primera vez en muchos años, no sintió ese peso insoportable en el pecho, esa angustia que la asfixiaba cada mañana al abrir los ojos en una casa que se había convertido en su propia prisión. Se giró lentamente y encontró a Adrián dormido a su lado, con su respiración pausada, su cabello alborotado y su brazo extendido sobre la cama, como si incluso en sueños intentara alcanzarla. Una oleada de ternura la invadió. Lo observó en silencio, permitiéndose el lujo de memorizar cada detalle de su rostro. Era tan diferente a Héctor. No solo en su apariencia, sino en todo lo que representaba. Adrián la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Como si su existencia tuviera valor, como si ella importara. Pero, sobre todo, Adrián la veía. Y eso, después de tantos años de invisibilidad, era lo que más le dolía y al mismo tiempo, lo que más la sanaba. Se levantó con cuidado, sin despertarlo, y caminó hasta la pequeña sala del departamento. El espacio era modesto, pero cálido. Nada en aquel lugar era lujoso como la casa en la que había vivido con Héctor, pero cada rincón tenía vida, alma. Había fotografías en la pared, libros apilados en una esquina, discos de vinilo y notas garabateadas en papeles sueltos. Adrián vivía en el caos de la pasión, mientras que Héctor había vivido en la perfección de la indiferencia. Camila cerró los ojos y suspiró. Sabía que había tomado la decisión correcta. Pero, ¿y ahora qué? El peso de la incertidumbre la golpeó de repente. Había dejado a Héctor. Había dejado la casa en la que vivió por tantos años. Había renunciado a un matrimonio que, aunque muerto, le había dado una falsa sensación de estabilidad. Y ahora estaba aquí, con Adrián, con un amor que la hacía sentir viva, pero sin un plan, sin un destino claro. ¿Qué iba a hacer con su vida? Un ruido la sacó de sus pensamientos. ¿Por qué estás despierta tan temprano? La voz ronca de Adrián llegó desde la puerta de la habitación. Camila se giró y lo vio apoyado en el marco de la puerta, con el torso desnudo, el cabello despeinado y una sonrisa adormilada en los labios. Él. Él era la única certeza que tenía en ese momento. No podía dormir más, respondió con sinceridad. Adrián caminó hacia ella y la envolvió en sus brazos por la espalda, apoyando su barbilla en su hombro. ¿Estás bien? Camila cerró los ojos y se permitió disfrutar de su calidez. Sí, susurró. Pero no sé qué hacer ahora. Adrián la giró suavemente para mirarla a los ojos. Hacer lo que quieras, Camila. Lo que realmente quieras. Ella lo miró, buscando respuestas en su mirada. ¿Y si no sé lo que quiero? Adrián sonrió con ternura. Entonces lo descubrirás. Y yo estaré aquí para verte hacerlo. Camila sintió una punzada en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien creyera en ella de esa manera. Se mordió el labio y bajó la mirada. No quiero depender de nadie otra vez. Adrián le levantó el rostro con suavidad. No vas a depender de nadie. Pero tampoco tienes que hacerlo todo sola. Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era extraño. No era tristeza lo que sentía. Era alivio. Se aferró a Adrián con fuerza, sintiendo cómo su corazón latía contra el suyo, sincronizando sus latidos como si fueran uno solo. Él la abrazó con la misma intensidad, como si entendiera lo que ese momento significaba para ella. No tenía todas las respuestas. No sabía qué iba a pasar después. Pero por primera vez en su vida, tenía libertad para elegir. Y eso lo cambiaba todo. Días después, Camila caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo el sol calentar su piel. Por primera vez en años, caminaba sin prisas, sin miedo, sin la sensación de estar atrapada en una jaula. Había conseguido un pequeño departamento para empezar de nuevo. No era mucho, pero era suyo. Un espacio solo para ella, donde cada objeto, cada rincón, reflejaría su verdadera esencia. Se había inscrito en un curso de arte, algo que siempre había querido hacer pero que nunca se había permitido porque, según Héctor, esas cosas eran una pérdida de tiempo.
Se había reencontrado con viejas amistades que había perdido en su vida de esposa dedicada y solitaria. Había empezado a reconstruirse, pedazo a pedazo. Pero el pasado aún tenía una sombra. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza, su teléfono sonó. Vio el nombre en la pantalla y su pecho se apretó. Héctor. Dudó un instante, pero finalmente respondió. Camila. Su voz sonó más apagada, más cansada. Hola, Héctor. Hubo un silencio. Solo, quería saber cómo estás. Camila cerró los ojos y sonrió con tristeza. Estoy bien. Otro silencio. Me alegra, dijo él, pero su voz tenía un matiz de derrota. Camila sintió un nudo en la garganta. Sabía que, de alguna manera, Héctor la había amado a su manera. Pero también sabía que su amor no había sido suficiente. Espero que tú también estés bien, dijo con sinceridad. Héctor soltó una risa amarga. No lo estoy. Pero supongo que me lo merezco. Camila tragó saliva. No se trata de merecer, Héctor. Se trata de lo que permitimos y de lo que no. Él suspiró. Supongo que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Camila sonrió con ternura. No. Héctor no respondió de inmediato. Y entonces, en un susurro, dejó salir las palabras que Camila nunca pensó escuchar de él. Lo siento. Camila sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. No porque aún lo amara, sino porque finalmente lo dejaba ir. Yo también, Héctor. Colgó el teléfono con una extraña paz en el pecho. Había cerrado el último capítulo de su antigua vida. Y ahora, al fin, podía escribir su propia historia. Camila cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo la brisa fresca de la mañana rozar su piel. Desde la ventana de su nuevo departamento, el mundo parecía más brillante, más ligero. La ciudad bullía bajo sus pies, llena de sonidos, de vida, de posibilidades. Nunca se había sentido así. Era extraño despertar sin la sensación de vacío en el pecho. Sin la tristeza de una vida a medias. Sin la desesperanza de una mujer que había sido olvidada en su propio hogar. Ahora, cuando abría los ojos, veía su propia historia comenzando a escribirse. Ya no era la esposa sumisa de Héctor. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida. Ahora era Camila. Solo Camila. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente. Los días transcurrían con una calma renovadora. Camila se dedicó a reencontrarse con sí misma. Por primera vez en años, pintaba. Sus dedos deslizaban los pinceles sobre los lienzos, creando colores, sombras, reflejos de todo lo que sentía dentro. Había mucho por sanar, pero también mucho por descubrir. Adrián la acompañaba en su proceso sin presionarla. Sabía que Camila necesitaba tiempo. No para sanar de Héctor, porque ese capítulo estaba cerrado, sino para aprender a vivir para ella misma. Cada día que pasaban juntos era una danza sutil de miradas, de caricias furtivas, de promesas silenciosas. No necesitaban palabras para entenderse. Pero el amor estaba ahí. Era imposible negarlo. Y cuando la noche caía y sus cuerpos se encontraban en la penumbra, Camila sentía que el pasado se desvanecía un poco más. Adrián no era una salvación. Pero sí era su elección. Y eso lo hacía diferente. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde todo comenzó, Adrián tomó su mano con suavidad. ¿En qué piensas?, preguntó él con una sonrisa. Camila lo miró y suspiró. En lo diferente que me siento. Adrián ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Diferente cómo? Ella se detuvo, giró hacia él y sostuvo su rostro entre sus manos. Por primera vez en mi vida, siento que pertenezco a mí misma. Adrián la miró con intensidad. Siempre te perteneciste, Camila. Solo necesitabas recordarlo. Las palabras la estremecieron. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué sientes? Adrián sonrió con ternura y apoyó su frente contra la de ella. Que te amo. Camila sintió como su corazón se detenía por un segundo.
Lo supo. Lo había sabido desde el primer día. Pero escucharlo lo cambiaba todo. Adrián la tomó entre sus brazos y la besó con una dulzura que le robó el aliento. Camila cerró los ojos y se permitió sentirlo todo. Porque esta vez, el amor no era una jaula. Era libertad. Era renacer. Y ella estaba lista para vivirlo. Si esta historia te emocionó, te invitamos a dejar tu comentario y compartir tus pensamientos. ¿Qué fue lo que más te conmovió del viaje de Camila? Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar un me gusta para que más personas puedan disfrutar de historias llenas de pasión, emoción y transformación. Gracias por acompañarnos en este viaje.